començarem a parlar de la internet segura, responsabilitat de tots, que això ho farà el doctor investigador de criminologia Stephen Kemp, que està especialitzat en ciberdelinqüència i l'anàlisi de dades a la Universitat de Girona i al Centro Crimina de la Universitat Miguel Hernández. Doncs moltes gràcies, Steven. Muchas gracias. Muy buena tarde a tothom, muy buenas tardes a todos y todas. Yo también voy a hacer la ponencia en castellano, simplemente porque pues, hablo con un poco más fluidez en castellano. Se me escucha bien y se ve bien el PowerPoint, tengo entendido, perfecto. Así que sí, perfecto. Vale, entonces, como ha comentado Arantxa, yo soy Stephen Kemp, soy profesor de criminología de la Universidad de Girona y en el Centro Crimina en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me dedico sobre todo a estudiar la ciberdelincuencia desde una perspectiva humana, ¿no? Al final, la ciberseguridad es también algo social, ¿no? Algo cultural. Y hoy vamos a hablar de Internet segura y cómo conseguir una Internet segura es responsabilidad de muchos actores, ¿vale? Pero antes de comenzar, pues me gustaría primero dar las gracias al Colegio de Criminólogos por la invitación a participar en estas jornadas y también por toda la labor incansable que están haciendo los miembros de la actual Junta del Gobierno. Así que muchas gracias. Entonces, hoy vamos a comenzar poniendo un poco de contexto a la sociedad digital y las amenazas para la seguridad en la época de COVID. A continuación hablaremos sobre qué quiero decir con esta idea de que es responsabilidad de todos intentar crear un entorno digital lo más seguro posible. Y finalmente destacaremos algunas de las cosas que están en nuestras manos como ciudadanos, como padres, como madres, hermanos, nietos, como empleados, compañeros o empleadores, algunas de las acciones básicas que nosotros podemos realizar, ¿vale? Así que empezando con algo de contexto, si miráis la diapositiva, veréis algunas estadísticas sobre el uso de Internet, ¿vale? Estas vienen de una página que se llama Internet Live Stats y ofrece una buena imagen de la interconexión del mundo digital, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la parte superior a la derecha tenemos el número de correos enviados hoy, ¿vale? He hecho una captura de pantalla de la página hoy a las 4 de la tarde, ¿vale? Entonces, en cuanto a los correos enviados, yo casi no sé decir este número. 180.000 millones de correos enviados hoy solo hasta las 4, ¿vale? Para que tengamos una idea del elevado grado de conexión que existe entre los ciudadanos y las organizaciones del mundo. También hay otros ejemplos, ¿no? De 500 millones de tweets enviados hoy o 60 millones de fotos en Instagram, ¿vale? Estamos muy conectados entre nosotros, ¿vale? Por otro lado, a nivel individual, tengo una pregunta para vosotros, ¿vale? ¿Podéis pensar en todas las cosas que tenéis en casa que conectan a Internet? ¿Vale? En 3 segundos. ¿Qué tengo en casa que conecta a Internet? Vale, pues seguramente habéis pensado en el ordenador, el móvil, el teléfono, pero hay mucho más. Por ejemplo, las consolas, los altavoces, los relojes, los coches, los monitores de los bebés, en algunos casos el termostato, el marcapasos o el audífono, ¿no? La idea es que estamos muy conectados mediante diversos dispositivos y en la época de COVID estamos más conectados aún y probablemente continuaremos así, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que veis es el tráfico de Internet desde 2019 en España, ¿vale? Claramente hay un aumento de tráfico en 2020 y ahora, a principios del 2021, el tráfico es más alto todavía, ¿vale? Y ¿qué relación tienen estos cambios con la seguridad del Internet? ¿Vale? Pues sí. Aquí lo que veis es la evolución
de las estafas en compras online en el Reino Unido en 2019 y 2020. ¿Vale? No he podido hacer un gráfico sobre España o Cataluña, básicamente porque no hay datos suficientes sobre el tema en España o Cataluña. En todo caso, en el Reino Unido la tendencia está clara, ¿no? Que está clara. Un aumento en el marzo de 2020 y el nivel sigue muy elevado en diciembre, ¿vale? Si miramos las estafas de romance, ¿vale? La tendencia es muy parecida. Las estafas de romance son las estafas cuando una persona comienza una relación sentimental, normalmente mediante las páginas web de citas, con el fin de sustraer dinero de la otra persona en la relación, ¿vale? Una vez consolidada la relación, aparece un problema y el agresor pide dinero a la pareja, ¿vale? Entonces, con la disminución de la posibilidad de establecer relaciones en el mundo físico, esta manera de relacionarse desplaza al mundo virtual y aumenta este tipo de delincuencia. Vale, entonces pues ya establecido este contexto de conexión digital y el aumento de ciertas formas de ciberdelincuencia, vamos ahora a analizar esta idea de Internet segura, responsabilidad de todos, ¿vale? Y vamos a poner el ejemplo de las estafas de romance, ¿vale? Entonces, en primer lugar, destaco que el responsable principal de este tipo de delito es el autor, ¿vale? Hay una persona que comete el delito. Pero, en cuanto a la prevención, encontramos muchos actores que pueden ayudar a prevenir este tipo de delincuencia. Por ejemplo, las empresas que tienen la página web de citas. Este es el lugar donde el estafador y la víctima potencial se conocen, por tanto, la página web tiene la responsabilidad de identificar perfiles falsos, identificar estafadores y concienciar a los usuarios sobre los peligros y cómo protegerse, ¿vale? La institución financiera. La institución financiera que facilita la transferencia de dinero de la víctima al agresor, ¿vale? El banco puede identificar transacciones sospechosas o no usuales y también concienciar a sus clientes. La policía tiene encargada la tarea de identificar a los autores de delitos y llevarlos ante la justicia. También las empresas a lo mejor el estafador ha suplantado la identidad de otra persona real mediante el robo de sus datos. Entonces, ha robado datos de una persona para suplantar su identidad. Entonces, la empresa que guardaba los datos robados debería mejorar la seguridad de sus datos también. Por supuesto, los usuarios tienen un deber de informarse y tomar las medidas pertinentes, elegir la página web de citas más segura. Y por último, la familia, los amigos o los compañeros de trabajo pueden ayudar a asegurar que una relación sentimental a distancia, que ha empezado en una página web de citas, es una relación sentimental verdadera, ¿vale? Y seguramente hay más actores que podríamos nombrar, pero el objetivo era simplemente destacar que muchos actores juegan un rol en la prevención de la ciberdelincuencia y la creación de una Internet segura. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más específicos de cómo la Internet segura es responsabilidad de todos. Entonces, ¿qué veis en esta foto? Obviamente hay un hombre que parece serio, que trabaja en un sitio con sistemas informáticos importantes, que probablemente maneja muchos datos. Y efectivamente, este señor trabaja en el Centro de Respuesta a Emergencias de Hawái, en los Estados Unidos. Pero hay algo más en la foto. Algo relacionado con Internet segura, responsabilidad de todos. Pues, si veis los post-its aquí, en la foto, ¿qué son estos post-its? Pues, son las contraseñas del sistema de respuesta a las emergencias de la isla de Hawái. Esta foto, que es de Associated Press, estaba y es disponible libremente en Internet. Obviamente ya se ha cambiado la contraseña, pero esta foto y las contraseñas estaban publicadas en Internet. Y hay muchos ejemplos de personas que tienen imágenes en redes sociales, como LinkedIn, donde se puede ver la contraseña para acceder al sistema informático de su organización. Esto es un ejemplo de cómo los individuos pueden generar riesgos para las organizaciones.
Pero también puede ser que la organización no tiene una política de contraseñas clara y la organización que quiere proteger los datos que guarde debe tener implementada una buena política de ciberseguridad. Otros ejemplos de cómo se puede difundir los riesgos en la época digital, otro ejemplo es el phishing, ¿vale? Estos correos falsos que intentan hacer que el receptor realice algún tipo de acción. Por ejemplo, enviar un correo supuestamente de Hacienda que insta al receptor a descargar un archivo, pero la descarga incluye software malicioso que infecta al dispositivo, pero que también puede llegar a afectar un sistema informático más amplio. Hoy en día este riesgo es aún más extendido. Por ejemplo, imaginemos que una familia donde los padres y hijos comparten un ordenador, uno de los hijos descargue por error un archivo malicioso, la madre está teletrabajando con este ordenador y accede a las cuentas de su organización durante sus tareas laborales, pero ahora el malware está allí y recopila los datos de acceso a la organización. Vemos como el riesgo en un mundo interconectado, va expandiendo, ¿vale? O el spear phishing y las estafas del CEO. Aquí los atacantes buscan específicamente una persona en una organización que tiene capacidad para hacer transferencias en nombre de la organización, suplantan la identidad del director de la organización y envían instrucciones al empleado para realizar una transferencia a la cuenta de los atacantes, ¿vale? En este caso, conseguir los datos del director ha creado un riesgo no solo para el propio director, sino un riesgo más amplio. O el reciente caso muy famoso de Twitter. A lo mejor a algunos les suena este caso. Los atacantes enviaron un correo de phishing a unos empleados de Twitter, consiguieron extraer sus datos de acceso, entraron en las cuentas de personas muy famosas con millones de seguidores y publicaron mensajes instando al público a enviar Bitcoin a una cuenta porque recibirían después el doble como acto de generosidad de esta persona famosa. Obviamente era una estafa, pero ejemplifica cómo los riesgos pueden expandir a afectar muchas personas. Muchas veces en diferentes tipos de ataques también utilizan datos robados de empresas que almacenan datos sobre usuarios o clientes o proveedores. Por tanto, estas empresas tienen la responsabilidad de proteger los datos que tienen guardados, porque si no, crean un riesgo. Y el último ejemplo de riesgo difundido que quiero destacar es un poco diferente. Tiene que ver con delitos no económicos. No sé si a alguien le suena estas noticias, a lo mejor tienen algo que ver con algunos de las ponencias anteriores. En la primera, arriba, hace pocas semanas se detuvieron 34 menores en España por delitos relacionados con la pornografía infantil. Pero parece que no fue porque recibieron alguna forma de gratificación sexual, sino compartieron vídeos realmente horrorosos en redes sociales para diversión. En el segundo ejemplo, es un caso muy famoso, más de 1.000 daneses, muchos de ellos adolescentes, también se enfrentan a penas de cárcel por haber compartido un vídeo con contenidos sexuales de una persona que conocieron. Pero la chica en el vídeo tenía 15 años. Por lo tanto, también constituye un delito sexual importante. Y con estos ejemplos, lo que destaco es cómo la interconexión digital puede ampliar masivamente el daño que un vídeo o una foto puede hacer. Se puede compartir muy fácilmente con un gran número de personas, algo con contenidos muy inapropiados y dañosos. Entonces, llegados a este punto, hemos visto cómo el mundo interconectado crea responsabilidades compartidas para reducir los riesgos en Internet o para prevenir daños en Internet. Ahora pasamos a hablar de algunas acciones básicas y sencillas que todos podemos hacer, ¿vale? Porque las teorías psicológicas nos han enseñado que no basta con hablar de amenazas o de intentar meter miedo para que la gente se motive a tomar medidas de prevención, sino también tenemos que explicar medidas simples, efectivas y de bajo costo. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer nosotros y qué podemos promover? ¿Vale? Pues, en primer lugar, informarnos y a nosotros mismos y concienciar a nuestras familias y amigos y compañeros de trabajo. Existen muchos recursos gratis y accesibles
Por ejemplo, la Agencia Catalana de Ciberseguridad tiene su página web de Internet Segura, donde hay recursos para familias, para jóvenes, para educadores. También hay allí información sobre Safe Internet Day, que es aquí 2 semanas, el 9 de febrero, cuando se realizan eventos para promover un uso de Internet seguro, ¿vale? Esto en catalán, después en castellano, pues el Instituto Español de Ciberseguridad también tiene información parecida. Entonces, la primera medida es pues, informarnos y concienciar, ¿no? Concienciar a nuestras familias, nuestros hijos y nuestros compañeros de trabajo. Segundo, seguir las instrucciones y tomar medidas básicas. Si nuestra organización tiene una política de contraseñas que prohíbe poner las contraseñas en un post-it sobre el ordenador, no ponemos las contraseñas en un post-it sobre el ordenador, ¿vale? Y también nosotros podemos implementar medidas básicas. Por ejemplo, actualizar el software cuando nos lo pide. Muchas veces las actualizaciones son para arreglar vulnerabilidades en el software, ¿vale? O poner un antivirus en todos nuestros dispositivos. Normalmente tenemos un antivirus en el ordenador, pero el antivirus en el móvil es básicamente un ordenador. Por tanto, también necesita medidas de seguridad. La tercera medida que quiero destacar está respaldada por varios estudios, ¿vale? Tenemos que enseñarnos a pensar antes de cliquear, ¿vale? Hacienda o Endesa no devuelven el dinero por correo. Las gafas de Ray-Ban o las bambas de Nike no se venden a 10 euros. Tenemos que parar solo unos segundos, pero parar unos segundos y pensar antes de cliquear y antes de compartir. Varios estudios que han enseñado que la formación en ciberseguridad, la formación más eficaz, enseña a las personas a pensar de manera crítica, ¿vale? Entonces, obviamente, parar y pensar antes de compartir, ¿no? ¿Este vídeo o foto o mensaje es realmente gracioso o está causando un daño a alguien? Y en este punto se destaca el rol de los padres, la familia, los educadores para educar a los jóvenes en las posibles consecuencias de nuestras acciones en línea. En cuarto lugar, tenemos que mirar si los productos que compramos abogan por nuestra seguridad o protejan nuestros datos. ¿El móvil o el coche que queremos comprar es seguro? ¿La página web donde vamos a buscar una relación sentimental protege a sus usuarios? ¿El vendedor utiliza métodos de pago seguros? Si solo utilizamos servicios seguros, pues fomentamos que las organizaciones tomen la seguridad de sus clientes en serio. Y finalmente, esto es algo que yo personalmente he estudiado bastante, es muy importante denunciar la ciberdelincuencia. Aunque puede ser que será difícil identificar el autor del acto delictivo, si denunciamos estamos ayudando a las autoridades a tener una imagen más clara de las amenazas actuales y así podemos diseñar e implementar medidas de prevención mejores. También podemos evaluar las medidas de prevención existentes. Y después, por otro lado, si detectamos un correo malicioso, deberíamos reportarlo al equipo de seguridad informática en nuestra organización, porque a lo mejor un compañero no ha identificado el correo como malicioso y ha descargado el archivo. Si reportamos, el equipo de ciberseguridad puede estar preparado para reaccionar en su caso, si es necesario. Entonces, en resumen, el mundo digital es un mundo conectado, donde los riesgos se difunden y es responsabilidad de todos tomar algunas medidas básicas y fomentar que los demás hagan lo mismo. Muchas gràcies, moltes gràcies per la vostra atenció. Estaría encantado de contestar cualquier pregunta en castellano o en catalán. Muchas gracias.